Ok, ya les voy a explicar eso. Lo más importante acá es que no olviden este detalle, que generalmente dice que no supera los 30 centímetros de profundidad. Básicamente es una cuestión bastante lógica y bastante común, por decirlo así, tener en cuenta específicamente lo que es la parte de profundidad, debido a lo que hemos venido hablando, incluso desde lo que son las prácticas básicas en la horticultura. Hablábamos de que es importante tomarlas en cuenta porque la profundidad que hay que darle a la preparación de suelo no debe ser más de 30 centímetros, por decirlo así, o eh, de 30 a 40 centímetros, dependiendo del tipo de suelo que tengamos. Tallos generalmente pubescentes, angulosos, color verde, generalmente una oloración típica, o sea, el tomate tiene un olor bastante típico. Comentaba un profesor de la Universidad Austral de Chile que es genetista, decía que habían estado buscando mejorar el tomate en algunas características y consiguieron esas características del tomate, pero al momento de, por decirlo así, al momento de mejorar ese tomate, ocurrió algo extraño, que perdieron el olor del tomate, entonces prácticamente tocó desechar todo ese trabajo porque al perderse el olor, que es lo que más a la gente le llama la atención, e incluso a la parte culinaria, o sea, la cocina, entonces ellos decidieron desechar el trabajo. Era lo que le comentaba, ingeniero, a quien me preguntaba, esto es lo que generalmente ocurre en el tallo, además de tener pubescencias, o sea, pelos o tricomas. Esta es una característica típica del tomate. Si ustedes pueden observar acá al fondo, en esta fotografía, se puede observar cómo empieza a formar sistema radicular, igual acá. Todo esto son, por decirlo así, nódulos o rudimentos radiculares que una vez que estos llegasen a ser cubiertos, perdón, por lo que es tierra, generalmente pudiesen formar o en este caso sería diferenciar el tejido y convertirse en raíz. Eso es lo que generalmente tallos secundarios, se forma un principal, tallos secundarios, generalmente eso es lo que dice Monardes, 2009 igual. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Generalmente esta clasificación botánica que hacen de la hoja, eso depende del botánico que la haga. Aquí habla de que son pinnadas y compuestas, presenta de 7 a 9 foliolos peciolados entre 4 y 60 milímetros y de 3 a 40 milímetros por 3, o sea, los lóbulos con bordes dentados, alternos, opuestos y por lo general de color verde. Monardes 2009. Eh, algunos botánicos consideran que la hoja es entera, simplemente que los bordes son demasiado pequeños que incluso se parece que tuviesen foliolos. Eso es lo que dice, ¿cómo se llama? Es lo que dicen algunos botánicos. Ojo, no es algo que generalmente lo compartan todos. Algunos dicen que sí son foliolos. Y este es un fenómeno que ustedes van a observar cuando hay bastante, por decirlo así, humedad y hay bastante agua, humedad relativa, bastante agua en el suelo. Es un fenómeno, creo que ya que lo estudiaron ustedes en fisiología, que se llama gutación. Hojas, perdón, flores, perfecta y regular, o sea, contiene los dos tipos de sexos. Eh, generalmente posee de 5 a 6 estambres que se alternan con los pétalos, básicamente. En ese sentido, vemos la parte del órgano, estos serían los órganos masculinos, y este sería el órgano, el estigma, que es el órgano eh, femenino, por decirlo así. Esto generalmente ocurre lo que es una autopolinización, por decirlo así, o sea, es posible, es
capaz de autofecundarse. Cabe mencionar, ingenieros e ingenieras, que cuando estén trabajando en invernaderos, que son en áreas, perdón, donde generalmente el ambiente es demasiado caliente, ocurre algo que se llama heterostilia, si mal no recuerdo. Me gustaría que busquen ese concepto dentro de enfermedades no infecciosas, por decirlo así, o enfermedades fisiológicas. Ocurre muy típico cuando se trabaja con, incluso con las famosas mantas térmicas que vamos a ver más adelante. Entonces hay que tener bastante, ¿cómo se llama? En bastante consideración ese tipo por decirlo así, ese tipo de detalles o ese tipo de características que pueden ocurrir en el tomate. El fruto básicamente es una baya, ya sea bilocular o plurilocular, básicamente. Eso es lo que dice Ediform 2000, ¿cómo se llama? 2006, perdón. Estos son tipos pera, le llaman algunos, al igual que esto, que el más típico o el más común, el que casi todo el mundo conoce, el famoso pony, y los tipos manzanos, que son estos. Ojo, este semirredondo no es el común manzano, hay otros más grandes, los vamos a ver más adelante. Generalmente existen diferentes colores del fruto, puede ser amarillo, rosado, morado, naranja e incluso verde, entre otros. Eso depende del fitomejorador y también, ojo, que esto, lo de los colores, al igual que conversábamos con la parte de sandía, del color de la pulpa, generalmente dependen básicamente del consumidor final. O sea, realmente depende de quién se lo vaya por decirlo así, de quién se lo vaya a comer para poderlo vender. Pero generalmente en nuestro medio, lo más típico o el más común que ustedes van a ver es el color rojo. O sea, eso básicamente no varía. Existen dos hábitos de crecimiento en el tomate, básicamente lo que son los de crecimiento determinado y los de crecimiento indeterminado. Básicamente aquí está lo que es la explicación de lo que es crecimiento determinado, que básicamente la planta termina en un racimo floral. Ahí se detiene el crecimiento, por decirlo así, o se mantiene a una cierta altura. Incluso hay algunos otros clasificadores que han hablado de un tipo de clasificación en base al crecimiento también de semideterminado o semi-indeterminado, debido a que crece a una altura determinada, entonces ahí se queda. Eso sería básicamente ojo, los de crecimiento determinado son los que se utilizan generalmente en campo, y los de indeterminado se utilizan básicamente en invernadero. Entonces esas son las dos características de lo que se trabaja específicamente en la parte del tipo de crecimiento. Valga la aclaración, ingenieros, que la parte de crecimiento indeterminado puede ser utilizada en campo también. Sin embargo, son variedades que se adaptan mejor a condiciones, son variedades bastante susceptibles a ciertas condiciones, por lo cual generalmente se trabajan en invernadero básicamente. En la parte de la etapa fenológica, cabe mencionar que generalmente el tomate pasa por diferentes etapas, o sea, muchas clasificaciones diferentes, como lo que es la parte de establecimiento, que va desde lo que es la siembra de la semilla a lo que es todo el periodo que ustedes le dieron para los que trabajaron en tomate. Generalmente aquí se habla de 0 a 15 días, pero generalmente nosotros hablamos en invernadero de 0 a lo que es específicamente 30 días, de 25 a 30 días, y posteriormente viene lo que es el desarrollo y crecimiento vegetativo, que asumo que algunos ya están en eso o ya están en la parte de prefloración y cuajado. O sea, yo no prefiero decir, no me gusta decir cuajado, sino me gusta decir, eh, ¿cómo se llama? Polinización, o sea, polinizado o fecundado, por decirlo así, es un término más
más técnico y más científico, no tanto como la parte de cuajado. O sea, eso le dicen generalmente se dice mucho en campo. En esta etapa, ingenieros, desde aquí, desde lo que es el trasplante a lo que es la primera floración, generalmente es el periodo que en la actualidad, para todos aquellos que tienen conocimiento acerca de ello, todos aquellos están haciendo este tipo de trabajo, que es básicamente, o lo que es específicamente algo que se conoce como uso de lo que es la famosa, eh, por decirlo así, malla térmica, casas, incluso le dicen casa china en algunos, otros se le conoce, bueno, lo que el término básicamente como se le conoce es como túneles, básicamente se mantienen desde lo que son el día que usted hizo el trasplante hasta lo que es la parte de la primera floración. Permítame, creo que viene alguien por acá. Ingeniero, disculpe, ¿puede Sí, repetir lo que estaba explicando de los túneles ahorita, que no le escuché muy bien? se se lo voy a volver a repetir más adelante. Solo les explicaba que básicamente los microtúneles se colocan después del trasplante hasta lo que es la primera floración, básicamente. Posteriormente eso se tiene que retirar para que permitan lo que es la parte de, por decirlo así, la parte de polinización. Recordemos que en ambientes cerrados es bastante complicado, por decirlo así, el manejo de este cultivo. Entonces, básicamente se hace eso. Posteriormente les voy a explicar un poco más adelante. Eh, Posteriormente viene lo que es la fase de desarrollo de los frutos, que generalmente inician a madurar de abajo hacia arriba, inicio de la cosecha, y plena cosecha, esas son las etapas tecnológicas que algunos autores, esto es lo mismo, lo que la semilla, siembra, aquí sería hasta semillero, posteriormente aquí trasplante, crecimiento y desarrollo vegetativo, posteriormente viene lo que es la parte de floración, llenado o fecundación de los frutos y posteriormente la cosecha. Otra etapa fenológica, vista por otros autores, plántulas, 5 a 7 días después del trasplante o durante la siembra directa, posteriormente el desarrollo vegetativo, floración, llenado de frutos y cosecha. Y aquí otra etapa fenológica, que básicamente esto está en día, lo que es plántulas. Aquí está un poco más cercano a la realidad de lo que habíamos hablado, de 1 a 21 días, que básicamente incluso puede llegar hasta los 30, como hemos hablado. El desarrollo vegetativo de 22 a 40 desde el día 22 al día 49, posteriormente del día 50, aquí debería ser 50, al 80 viene la parte de floración y la fructificación del 81 a 100 días, hasta 120 días, dependiendo la variedad. Eso sí tienen que tenerlo muy en cuenta, que eso depende básicamente de lo que es la variedad en algunos o en muchos, por decirlo así, en muchos cultivos, e incluso también depende de donde usted esté produciendo. Recordemos que no es lo mismo producir aquí en Olancho que producir allá por Intibucá, en la zona alta, no en la zona baja, sino en la zona alta, o incluso en el altiplano de Ciguatepeque, por ejemplo, o allá por San Marcos de Colón, si mal no recuerdo, en Cholteca, creo que hay una zona alta. Las exigencias climáticas del cultivo varían, pero gracias a ser que es un cultivo que es originario de aquí de América, generalmente se puede adaptar o se adapta a casi todas las condiciones. Eh, la de temperatura óptima para el desarrollo del cultivo oscila entre 20 y 30 centímetros durante el día y durante la noche entre 10 y 17. O sea, debe haber una variación en grados entre el día y la noche. Aquí hay algo que interesa. Temperaturas superiores a 30 grados reducen la fructificación y fecundación de los óvulos. Básicamente eso está relacionado con el término que les dejé investigar, que era
heterostilia. Afectan el desarrollo del fruto y disminuyen el crecimiento de la biomasa, se desarrollan mejor entre 18 y 24, lo mismo que dice por acá. Y temperaturas diurnas inferiores a entre 12 y 15 pueden originar problemas de desarrollo igual. Recordemos que en la parte biológica, ingenieros e ingenieras, aplica para casi todo, incluso creo que para nosotros también debe de aplicar, que a menor temperatura generalmente disminuye lo que es el proceso metabólico en muchos de los, por decirlo así, en muchos de los seres vivos. Como dice acá, según Díaz, 2007, temperaturas diurnas de 30 e inferiores de 12 afectan la parte de fecundación. Básicamente eso está relacionado con ese fenómeno que les comentaba, que era la parte de heterostilia. Sería muy interesante que la lean porque eso tiene una importancia específicamente en variedades que son específicamente de campo y muchas veces nosotros decidimos colocarlas dentro de un invernadero. Muy importante, ingenieros e ingenieras, es que cabe mencionar que todo esto, incluso ya hay en la actualidad muchas, por decirlo así, variedades que fueron modificadas simplemente con el objetivo de poder trabajar en cualquier ambiente. Ya eso de ciertas temperaturas es bastante limitado, incluso ya se manejan, o sea, hay un mayor rango, como se podría decir así, de temperaturas a las cuales a las que ustedes pueden trabajar, debido a que ya los cultivos, por decirlo, perdón, ya las variedades fueron con el objetivo de poder trabajar de manera más libre. Anteriormente, antes de los fitomejoradores, existía ese problema de que básicamente no se podía, por decirlo así, era bastante limitado, incluso había muchos problemas debido a que no se contaban con más variedades, sino que eran bastante limitadas. Pero hoy en la actualidad ocurre que hay mayor, por decirlo así, o hay un amplio rango de variedades, incluso algunas desarrolladas para trabajarse en invernaderos a temperaturas mayores de lo que dice acá de 30 grados centígrados. Las humedades básicamente rondan entre 60 y 80%. Generalmente debería, si se pudiese, por decirlo así, si se pudiese controlar, o sea, si hubiese una posibilidad real de controlar estos elementos, ¿cómo se llama? Si pudiese, por decirlo así, tener una posibilidad de controlarlos, sería muy bueno, por decirlo así, debido a que, si ustedes recuerdan de la parte de fitopatología, se darán cuenta, cuando uno se pone a revisar de manera un poco más minuciosa algunos elementos, uno se da cuenta que básicamente, como dice el tercer párrafo, humedad relativa superior al 80% favorece la permanencia. Yo no diría permanencia, sino, por decirlo así, se predispone o se le dan las condiciones a los patógenos para poder aparecer, por decirlo, o para poder desarrollarse, en todo caso. Entonces, esos son los elementos, por decirlo así, si se pudiese manejar, si se pudiese controlar realmente, ¿cómo se llama? Entonces nosotros pudiésemos, si pudiésemos, debería de evitarse este tipo de humedad relativa, o sea, excesos de ella para evitar lo que es la aparición, por decirlo así, de enfermedades. Una humedad relativa alta y una baja luminosidad reducen la viabilidad del polen, que es algo también que es muy estudiado específicamente por los fitomejoradores y para ellos poderles, por decirlo así, recomendar en qué lugares se deben de en qué lugares se deben de producir realmente estos, por decirlo así, en qué lugar producir para evitar este tipo de problemas. Algo también que es muy importante es la parte de la transpiración, que es muy necesaria.
a medida que disminuye la transpiración, puede disminuir lo que es la absorción de agua y nutrientes, como bien lo dicen acá la literatura, y una humedad relativa menor del 60% disminuye la polinización, incluso humedades relativas superiores también a un 80%, además de favorecer superiores, ojo, del 80%, además de favorecer de que aparezcan enfermedades, también pueden, por decirlo así, de una u otra forma, pueden incluso reducir lo que es la polinización, debido a que básicamente el polen generalmente se vuelve como más denso, por decirlo así, más pesado, y no es posible de ser movilizado, ya sea por, bueno, básicamente por el viento, que es lo que generalmente hace la parte de polinización en el caso de de este cultivo, específicamente en campo. En invernadero, cabe mencionar que generalmente lo que se hace con el cultivo de tomate es que usted utiliza en lugares donde se produce tomate en bajo invernadero, se trabaja con un sistema de algo que le llaman ellos de vibración. O sea, ellos utilizan un sistema de que el tutor vibra y eso suelta el polen para que pueda haber una buena polinización. En el caso de la Universidad Nacional de Agricultura, utilizaban cuando estaba el invernadero bueno, se hizo una producción que duró casi 6 meses. Entonces lo que se utilizaba para polinizar era entrar al invernadero y utilizar por decirlo así, un palo o algo para golpear el tutor, o incluso algunos preferían ir moviendo la planta para poder polinizar, porque el exceso de humedad relativa, generalmente, por decirlo así, como les explico, hace que el polen se acumule y se agrupe y no se suelte tan fácil. Ok, la parte de luminosidad generalmente en este caso también es muy importante, como dice acá, ello puede afectar en forma negativa los procesos de floración, fecundación y desarrollo vegetativo de la planta. Durante los periodos críticos, según lo que dice el INTA, que generalmente no recomiendan, por decirlo así, ojo, esto es muy importante, escuchen acá, que no recomiendan cultivar tomate en sitios donde permanece nublado. O sea, no quiere decir que sea bajo sombra, sino en lugares donde permanece nublado. Es muy diferente a una sombra a a un lugar nublado. Generalmente hay otro elemento muy importante que deben de considerar ustedes. Si ustedes recuerdan, por eso era que se les enseñaba en fisiología vegetal la parte de fotoperiodo. Entonces, en ese sentido, como ustedes observan acá, no fotoperiodo, o sea, o incluso, no sé si ustedes recuerdan que se hablaba de plantas de días cortos, de días largos, e incluso plantas de días neutros, entre otras clasificaciones que hay por ahí. Pero generalmente casi todas estas variedades de cultivos, si mal no recuerdo, están enmarcadas específicamente en eso de cultivos de días neutros. Entonces, básicamente, la luminosidad está relacionada directamente con lo que es la parte de la asimilación específicamente o la producción en todo caso de fotoasimilados, por decirlo así. La altitud, básicamente, según dicta Promosta de aquí de Honduras, 2005, hablan desde que se puede producir desde los 20 metros hasta los 2000 metros sobre el nivel del mar. Y ojo, teniendo en cuenta lo que dice ahí, la capacidad de adaptación de cada variedad o híbrido. Eso es muy importante. Recordemos siempre, vuelvo a decirle, ingenieros e ingenieras, que básicamente hoy en la actualidad existe una amplia gama, por decirlo así, una amplia gama de lo que son básicamente
híbridos, variedades que han sido adaptadas y modificadas para poder, por decirlo así, trabajar o trabajarse en cualquier parte o a cualquier altitud. La época de siembra puede ser durante todo el año, solo debe hacerse una buena selección. Aquí volvemos a repetir lo mismo. Hay que hacer una buena selección de qué? Variedad o híbrido. Ojo, solamente eso. En el caso del suelo, lo mismo que hemos estado hablando. No es muy exigente en cuanto a lo que se refiere al tipo de suelo, o sea, prácticamente podemos producir casi en todo tipo de suelo. Recordemos, e incluso voy a hacer mención de un colega que decía que básicamente el suelo, él lo considera específicamente como, por decirlo así, lo considera como cuando hablamos de que se considera como un sustrato, hace referencia de que, o sea, no necesita que el suelo le dé, por decirlo así, nutrientes a la planta porque él se los va a suministrar mediante lo que es fertirriego. Entonces, en ese sentido, volvemos a recordar que, como les digo a ustedes, volvemos a recordar que el suelo lo podemos utilizar específicamente como un sustrato, entonces lo colocamos específicamente, en ese sentido. Por eso dice que no es muy exigente en cuanto al tipo de suelo, sí, ojo, dice que sí se obtienen mejores resultados en suelos profundos, lógico, entre mayor profundidad, mejor posibilidad van a tener los, por decirlo así, las plantas de poderse desarrollar y así poder tener una mejor producción. Eh, Texturas medias, permeables y sin impedimentos físicos en su perfil, e incluso en ese sentido podemos trabajar y decir que pueden, ¿cómo se llama? Pueden, por decirlo así de una otra forma, utilizar el suelo como un sustrato siempre y cuando hayan condiciones económicas para poder utilizar un fertirriego, por ejemplo. Otra cosa por acá sería, como dice acá, algo muy importante es la parte de, o algo muy importante con lo que deben de tener en cuenta es algo que se refiere a lo que es, algo a lo que se refiere específicamente es a la parte de drenaje. Ojo, mucho cuidado con eso. Tolera acidez y crece adecuadamente en pH entre 5 y 6,8. Tolera medianamente lo que es la salinidad, no valores máximos de 6.400 partes por millón. Entonces, eso sería básicamente a lo que se refiere específicamente en la parte de suelo. Recordemos a qué profundidad, ¿cómo se llama? A qué profundidad o hasta qué profundidad producen raíces las plantas de tomate, ingenieros. 30 Mayor de 30 centímetros. centímetros. Ok, perfecto. Entonces, por eso decía ya, recordamos, no muy exigentes, suelos, por eso decía suelos de 1 metro o más profundo, bueno, son buenos, valga la redundancia, pero no es muy exigente en ello. La preparación de suelo, ingenieros e ingenieras, si lo van a casi leer en todos los documentos de hortalizas, casi se vuelve bastante repetitivo. Lo que dice ahí específicamente de 30 a 40 centímetros de profundidad, pero con que usted tenga una altura de 30 centímetros, puede tener muy buenas condiciones, que era lo que hemos venido repitiendo desde lo que era específicamente por decirlo así, desde lo que era, o desde lo que hemos hablado, de las famosas, ¿cómo se llama? Actividades generales de lo que es la horticultura, o sea, la parte inicial de la que hablamos. Entonces, recordamos lo mismo, de 30 a 40 centímetros de profundidad. Las labores que ustedes pueden hacer básicamente depende del tipo de suelo, depende de donde vayan a producir. Recordemos que para eso se debe de hacer una evaluación básicamente del tipo de, por decirlo así, del tipo de suelo
que ustedes tengan. Entonces tienen que tener mucho cuidado en base a eso. Y en ese sentido, si ustedes hacen la evaluación, recuerden que tienen que evaluar, valga la redundancia, lo que es, si es compactación o si es el tipo de suelo. Si hay compactación hay que hacer subsolado. Si no hay compactación, bueno, se inicia con lo que es arado. Posteriormente viene lo que es la parte de mullir el suelo, ya sea con rastra o con los famosos pases de romplón. Y posteriormente, o como última actividad, básicamente lo que se hace es levantar las camas. Y en ese sentido, si ustedes observan acá, la forma en que lo van levantando, básicamente se trata de darle como mínimo una altura de 30 centímetros, como generalmente hemos estado hablando anteriormente. Generalmente, lo que dice acá, que las camas altas tienen grandes ventajas, básicamente agronómicas. Lo que me decían ustedes, o no sé si algunos se preguntaron por qué siempre hablamos de hacer camellones cuando hablábamos de las famosas camas. Y ojo, por si alguien no tiene claro el concepto de camellón, se le dice a esto, que es una, por decirlo así, como, o sea, de una forma de un bordo. Esto es lo que se le llama camellón. ¿Y cuáles son las ventajas de estas? Mejor drenaje, por si le llovió mucho cuando estuvieron las tormentas. Ojo, si no eran zonas inundables, valga la aclaración. Mejor aireación, específicamente, recordemos que básicamente la gran mayor cantidad de respiración de las plantas las hacen básicamente por el sistema radicular. E incluso el suelo suelto permite la explotación del sistema radicular, entre otras actividades que ustedes deben tener muy en cuenta. En los distanciamientos, ojo, ingenieros e ingenieras, básicamente el distanciamiento va a depender básicamente por decirlo así, depende específicamente de la variedad con la que ustedes vayan a trabajar, y también, además de la variedad con la que vayan a trabajar, también va a depender de la época del año en la que estén trabajando. No sé si me doy a entender o entienden el porqué de la época del año en la que estén trabajando. Ingenieros, ingenieras. Quizá por las temperaturas que se estén presentando, ingeniero. A ver, otra cosa más. La humedad, ingeniero, que puede haber por lluvia. Ok, ok, dos elementos me dijeron ahí. Alguien me dijo temperatura y alguien me dijo humedad. Ok, entonces en ese sentido ambas pueden ser o son importantes. Sin embargo, me voy a ir con la parte del distanciamiento que se hace específicamente, no es tanto por decirlo así, la parte de solo uno de los dos elementos, sino la combinación de ambos. Recordemos que si usted tiene una variedad, por decirlo así, una variedad, como se dice, por decirlo así, ¿cómo se los explico? Si usted tiene una variedad que produce mucho follaje en invierno, generalmente debería de colocarla a una mayor distancia para evitar lo que decían los compañeros, la combinación de estos dos elementos, tanto humedad relativa, vamos a llamarle humedad relativa en ese sentido, y la temperatura o el microclima que se puede formar alrededor o dentro del surco. Entonces eso podría, lo mismo que hemos estado hablando, propiciar las condiciones favorables para que la planta se enferme. Por eso, a muchos que sembraron tomate les decía, por favor, poden hasta una altura de 40 centímetros. ¿Por qué se les pedía que podaran hasta esa altura? Para evitar que las hojas que están más cerca del suelo entraran en contacto con este, y o al momento de llover hubiera salpicadura y llegara a la hoja y posteriormente se les enferma el cultivo. Entonces simplemente lo que uno busca con estas actividades que son de control meramente cultural, simplemente lo que usted busca con esto es
evitar, por decirlo así, darle las condiciones favorables a los patógenos para que se me enferme la planta. Y recordemos, como muchos me han expresado, que el problema es económico, entonces lo que se está buscando es prevenir. Entonces, por eso se evita, o sea, eso depende al momento de que usted vaya a utilizar, por decirlo así, o al momento de que usted vaya a producir, depende la variedad, depende la época del año. Entonces, así usted tiene que tomar decisiones a qué distancias va a sembrar. Generalmente, estas son las distancias más internacionales o más difundidas, por decirlo así. Lista de camas de 1.5 metros, con entre cama, o sea, entre camellón, con una planta de cada 30 centímetros o 50, depende la variedad, vuelvo a repetir. Eso es básicamente la variedad y época del año con la que usted vaya a trabajar. Hay una variedad que se la voy a mostrar más adelante cuando hablemos de variedades, que está que está relacionada, por decirlo así, que tiene una, por decirlo así, tiene una característica que es muy, por cómo se los explico, una característica bien típica de ella, que si usted la coloca a una distancia, por decirlo así, larga, le produce tomates manzanos, y si la coloca a una distancia corta, le produce tomates tipo pera. Entonces, esa es la característica también que tiene ¿cómo se llama? Esa es la característica que tiene esta variedad, y eso depende, volvemos a repetir, el tipo de planta o el tipo de distanciamiento, perdón, en base a la variedad con la que ustedes vayan a trabajar. Densidades puede variar entre 13.333 a 22.220 plantas por hectárea, depende de la distancia que ustedes le den ahí arriba. Por lo general, los tipo pera se trabaja con densidades de 18.000 a 22.000, y los tipo manzanos entre 13.000 a 18.000. Recordemos que en el caso, o lo que se busca, en el caso de los tomates tipo pera, por decir, perdón, los manzanos tipo manzano, perdón, lo que se busca es darle mayor espacio a la planta para que ella pueda desarrollarse y pueda, ¿cómo se llama? Pueda tener un mejor, por decirlo así, pueda desarrollar mejor, valga la redundancia, los frutos en este sentido. Ya les voy a mostrar cuál es el tipo de planta, por eso les decía. El trasplante, no olvidar la solución arrancadora. No sé si alguien ha visto que si se tiene algún efecto positivo o no con este tipo de práctica. Por lo menos nosotros en la universidad siempre hemos visto un mejor efecto, generalmente entre 25 a 30 días, dependiendo de la variedad. Las características, básicamente se busca una planta lo más robusta y que presente un buen sistema radicular. Como ustedes pueden observar acá, generalmente una planta ya con un tallito más o menos, por decirlo así, de una u otra forma, más o menos grueso, con un buen sistema radicular. Después, posteriormente se lleva al campo, se le aplica la solución arrancadora y básicamente. Este es un sistema de siembra prácticamente, por decirlo así, no sé si podríamos decir tipo trebolío o doble surco, básicamente utilizado en casa maya. Y este es el que generalmente nosotros utilizamos en campo, o sea, en campo, básicamente así, sobre los camellones. El control de malezas puede ser de diferente forma, puede ser de manera física, utilizando lo que son los famosos plásticos o mulch. Lo pueden hacer también de manera mecánica o química, e incluso combinada. Si ustedes observan en la fotografía, abajo está lo que es el plástico. Estamos dentro de un megatúnel, y a la vez aquí abajo se puede estar trabajando con lo que es la utilización de productos químicos, o sea, algún herbicida, e incluso, dependiendo el área que usted tenga, el control de maleza lo puede realizar de manera manual. E incluso
mecanizada. En algunos lugares, por lo menos en las primeras etapas, usted puede realizar al menos una o un control de malezas específicamente de manera mecanizada. Vamos a la parte de riego. Como les decía, este prácticamente sería casi lo mismo que utilizamos con la parte de sandía. ¿Cómo regar? Eso depende. Volvemos a recordar lo mismo que no sé si se los comentaba anteriormente, pero aquí depende básicamente de qué, de sus condiciones económicas y de lo que haya, de lo que haya en casa, y así de esa manera usted pueda realizar el sistema de riego. Puede ser gravedad, inundación, aspersión, goteo, incluso está lo que es la microaspersión, está la parte de exudación, pero eso ya depende de la parte de, ¿cómo se llama?, de lo que usted, de la condición económica que tenga. Sin embargo, recalcar que el que mejor, por decirlo así, el que mejor eficiencia presenta generalmente es el riego por goteo, básicamente. El riego, ¿cuándo hacerlo? Básicamente eso depende, como decíamos anteriormente, el monitoreo que usted realice. Esos ingenieros, ojo, solo un pequeño comercial. Los cultivos que ustedes establezcan, independientemente de cuál sea, requiere de que ustedes realmente lo estén viendo, por decirlo así, si es posible todos los días. Generalmente muchos insectos, básicamente insectos, usted va a encontrar que hay daños en su cultivo y no da cuál es el problema, porque muchas veces ellos generalmente comen en un horario y posteriormente se van. Entonces hay que estar muy pendiente. Igual lo mismo con el riego. Hay que estar pendiente de cuánta es la humedad que tiene el suelo para poder saber qué le van a aplicar y cuánto. Generalmente el tomate, al igual que otros cultivos, requiere de bastante humedad, tanto en lo que es la parte de crecimiento. Recuérdense que la parte de crecimiento, cuando veíamos la parte de fisiología, el agua está muy relacionada específicamente con lo que es el tamaño que va a tener una célula, y así sucesivamente. Entonces, si no hay agua, la planta se le va a quedar pequeña, y si no hay, y si esta no tiene suficiente tamaño, generalmente no le va a producir de manera adecuada, en el sentido de que los tejidos no quedaron bien desarrollados porque no hay suficiente agua, por decirlo así. Ok, ¿cuánto regar? Ya es una decisión que de horas. Generalmente aquí hay no sé si les comentaba, incluso hay software que les permiten a ustedes, por decirlo así, les permite calcular qué cantidad de riego o cada cuánto debe de regar un determinado cultivo. Sin embargo, si nos toca estar en campo, o sea, no tenemos herramientas, no tenemos equipos, entonces básicamente utilizamos lo que les decía anteriormente. Podemos utilizar lo que es la parte de alguna herramienta como machete, introducirlo, y si este está lo suficientemente húmedo, entonces podemos decir que el suelo tiene suficiente agua, y si sale seco, pues habría que, por decirlo así, habría que regar. ¿Cómo se llama? Usando el tacto también, el método, y la otra es la parte de estar observando qué cantidad de agua tiene el suelo. Recordemos que independientemente del cultivo que ustedes tengan, va a requerir de suficiente agua. Y la otra cosa es, hay que ir leyendo, hay que ir estudiando y viendo, valga la redundancia, que los suelos no todos tienen la misma capacidad de absorción. Entonces, si el agua es limitada, el cultivo no va a tener la capacidad de, por decirlo así, no va a tener la capacidad de no va a poder tener la capacidad de absorber agua. Entonces, se requiere, por decirlo así, que ustedes estén regando casi de manera constante, con el objetivo de mantener el suelo, si es posible,
a capacidad de campo para que no se les retrase el cultivo o este no sufra, por decirlo así, no sufra algún estrés y en el cual les puede ocasionar daño, por ejemplo, el aborto de frutos, no tiene la suficiente cantidad de agua. Uno de los elementos, ingenieros, que hay que trabajar mucho es específicamente en cultivos como sandía, tomate, pepino, que al momento de que son muy suculentos, o sea, tienen mucha agua, entonces al momento del llenado del fruto es básicamente hay que estar prácticamente regando o hay que mantenerlo a capacidad de campo si es posible. La parte de fertilización, básicamente esta es una tabla que van a encontrar ustedes en casi, creo que en los manuales que estaban ahí de USAID lo van a encontrar. Esta es la cantidad de nutrientes, al igual, si ustedes, no sé si ustedes recuerdan que en sandía también se hablaba de que se les tenía que dar más potasio. Y pueden observar acá lo mismo, nitrógeno y potasio. Siempre relacionado, siempre con una buena interacción, a evitar el exceso. Recordemos la famosa teoría de la trofobiosis y evitemos lo que es el uso excesivo de nitrógeno. Me preguntaban muchas veces muchos de ustedes que cómo hacer específicamente para saber qué cantidad. Entonces, esto lo pueden ustedes dividir. Si fuese por planta, pudiesen dividir todas las plantas que ustedes tengan. Perdón, si fuese una variedad, por ejemplo, tipo pera, ¿cuántas plantas eran tipo pera, ingenieros? La mínima, 18. por lo menos, 18,000, ¿verdad? La mínima. Entonces, divídame, si tiene calculadora por ahí, divídame 27 entre 18,000. Por ejemplo, solo un ejemplo nada más. Es 0.040. Ok, eso sería la cantidad de libras. Eso multiplíquelo por 400, que son los gramos que tiene una libra. ¿Cómo dijo? Multiplíquemelo por 460. 18.58. Ok, esos serían los gramos de nitrógeno que usted le tendría que dar en todo el ciclo de vida a una planta y así pudiese ir usted haciéndolo por fósforo, por potasio, por calcio, por magnesio, por boro. Pero incluso, por ejemplo, sé que me han preguntado en esta parte de fertilización, es bastante fuerte siempre, o sea, hay bastantes dudas siempre. Aquí hay otra cosa que hay que preguntarse bastante es, no sé si ustedes tienen la capacidad de conseguir en sus lugares, por decirlo así, si tienen la capacidad de conseguir en sus lugares lo que son, ¿cómo se llama? ¿Cómo les explico? Fórmulas completas. Cuando nosotros decimos fórmulas completas es, por ejemplo, la fórmula cafetalera. No sé si algunos de que son de zonas cafetaleras lo han visto, que se trae casi todo tipo de nutrientes. Entonces pudiesen estar trabajando con o aplicando un par de tamponcitos cada 7 o cada 15 días, por decirlo así, de ese tipo de fórmulas, si se pudiese conseguir. Por lo menos aquí en Olancho fui a una agropecuaria y sí venden de ese tipo de fórmulas, que son fórmulas completas, pero no sé en sus lugares, o sea, eso sí lo ignoro en sus lugares, y si no, pues buscar algunos elementos. Alguien me decía que incluso podía conseguir KCl, bueno, qué bueno, porque básicamente el KCl es un cloruro de potasio y es básicamente para suplir las necesidades de potasio que pueda tener una planta. Entonces, eso sería básicamente lo que es la parte de fertilización. Ojo, solo como una idea, más o menos, de cómo pudiesen o cuánto pudiesen aplicar, por decirlo así, de nutrientes, dependiendo la cantidad de plantas. O sea, hagan el cálculo en base a la cantidad de plantas totales para que le dé el valor por una planta, porque si ustedes tienen 5 plantas y dicen 727 que son libras, entre 5 plantas, entonces van a tener que comprarse como 4 sacos, y eso no es cierto. Entonces eso se hace en base a la cantidad de plantas que usted va a tener por, ya sea en este caso debería ser manzana en todo caso.
Pero bueno, por ahí va. Incluso si es por manzana debería ser mayor la cantidad de ingeniero, el que me ayuda a hacer el cálculo. Pero lo importante es que tienen que tener claro qué es por decirlo así, que debe ser por planta el cálculo en base a eso. ¿Ok? Ahora veamos algo. La parte de tutorado. El estaquillado, básicamente, le recomendé a muchos de los con los que hablamos que básicamente lo hicieran, por decirlo así, antes, no sé si me explico, que lo hicieran antes de trasplantar incluso, con el objetivo de evitar algún daño a su cultivo. Entonces los tipos de tutorado, como pueden observar ustedes aquí, un amarre simple, algo que le llaman ellos encajado, que pueden colocar por decirlo así, el típico, el encajado es el típico que colocan un tutor por acá y van colocando una pita o cabulla a un lado y a ambos lados. El tipo tijera, que es este que está acá, que básicamente lo que usted va haciendo es que la planta se vaya sujetando o la van colocando sobre las cabullas, y el colgado, que es, no sé si lo he visto también, básicamente se hace más o se trabaja más en lo que es en invernadero, básicamente. Lo que sí me fijé es que en el tutorado, ingenieros, les había solicitado algo para evitar que este tutor se les fuese a doblar o a quebrar, que colocaran aquí, en este lado, donde está el mouse, no sé si lo están viendo, el puntero, no sé si lo están viendo. En esta zona de aquí les pedí que le colocaran algo que le decimos nosotros comúnmente pie de amigo, o sea, una estaca atravesada de manera diagonal, con el objetivo de que usted amarre este tutor o todas las cabullas o las pitas que usted traiga de aquí, las amarre en el pie de amigo, y así sucesivamente le va dando vuelta para que la planta tenga el tutorado tenga mayor fuerza. Y este es otro tipo de tutorado que ustedes pueden observar. Básicamente esta sería una variedad de crecimiento casi indeterminado por lo que se puede observar, y es un tipo manzano. Entonces, por eso se colocan generalmente más por decirlo así, se trabaja más en invernadero, no tanto en campo libre, porque como ustedes pueden observar acá, básicamente habría que estar colocando demasiadas o estacas demasiado altas para poderlas mantener, por decirlo así, para mantenerlas aquí en campo, o sí, a campo abierto. Entonces, ojo con eso. Básicamente esa es la parte de tutorado estaquillado. Aquí está, ingeniero, el que me preguntaba, la parte del uso de agribón o agril o manta térmica, como le quieran llamar. Ojo que en el caso del agril, básicamente les decía que era lo que les explicaba, ya vamos a explicar más adelante. Ya cuando veamos la otra imagen les quiero explicar mejor. Aquí está el tutorado. Esto hay que hacer, el tutorado hay que hacerlo antes. Si fuese posible, una parte de la malla de la manta térmica habría que dejarla puesta antes de que llegara, por decirlo así, antes de que llegara el tomate para ser trasplantado. Entonces veamos acá más imágenes. Lo que les decía a los compañeros, si ustedes observan, estas son las famosas casas chinas, agril, agribón. Esto debe estar al menos, ojo, debe estar aquí colocado al menos 35 hasta 45 días. Ustedes lo pueden dejar acá para que el tomate pueda crecer de una mejor manera. Algo muy importante acá, ingenieros, es que esta actividad ustedes la pueden, por decirlo así, ¿cómo se llama? Esta la deben de combinar, y lo más ideal debería ser combinarla con lo que es el mulch o nylon o
lo que se le llama, por decirlo así, el plástico, específicamente para el control de malezas. ¿Por qué les comento esto? Les comento, se ha visto en muchos lugares que generalmente no se hace combinada esta actividad porque lleva tres tecnologías. Lleva el sistema de riego por goteo, debería de llevar, ojo, lleva la manta térmica, o sea, el agribón, y debería llevar lo que es el famoso, por decirlo así, el famoso mulch o plástico para el control de malezas. Entonces, ojo con eso, ingenieros. Si eso no está, si no hay una buena combinación de ellos, generalmente se corre el riesgo de que cuando usted le coloque eso y le empiece a regar, porque generalmente se hace fertirriego por ahí también, ¿qué pasa? Generalmente pasa de que usted lo deja abierto, perdón, usted lo deja sin plástico, empieza a regar y ¿qué es lo que aparece después de cuando lo deja cuando le empieza a regar, perdón, ¿qué es lo que aparece? A ver, si no le pongo plástico, cuando le empiezo a regar el tomate después del trasplante, ¿qué es lo que aparece? La maleza, ingeniero. Exactamente, generalmente aparecen malezas. ¿Y qué es lo que ocurre o qué es lo que hacen típicamente las personas o los campesinos cuando aparecen malezas? Esto es casi de manera automática. ¿Qué creen que empiezan a hacer? Aplicar herbicidas. No. Pero sí, o sea, va en el sentido de, me lo dicen en el sentido de controlar malezas, ¿cierto? Ok, si me lo dicen en el sentido de controlar malezas, Inge, ¿qué es lo que hace la gente en general? Ver, ver la especie para ver qué control hay que tomar. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Arrancarlas. Exactamente, pero para arrancarlas, ¿qué cree que hacen? El plástico lo quitan. O la manta térmica. La manta térmica es la que quitan, ok. Entonces, al quitar la manta térmica, prácticamente no sirvió de nada el objetivo para el cual la pusieron, ¿cierto? Porque ¿para qué creen que es esta manta térmica en primer lugar? Le dicen manta térmica. Para tener una temperatura, mantener una temperatura en el cultivo. ¿Algo más? ¿Alguna otra idea? Evitar la entrada de insectos o plagas. Ok, dos objetivos, como decía la compañera. Uno, podemos mantener una temperatura adecuada, una temperatura determinada, ¿cierto? Y la otra básica es para evitar, ojo, para todos los que quieran ser tomateros, el día de mañana es para evitar el problema específicamente con mosca blanca. Fijo que cuando vayan al campo y les toque o si les toca dar asistencia, el principal problema que hay con tomate en el campo se llama mosca blanca, o sea, Bemisia tabaci. Entonces, simplemente lo que ustedes tienen que hacer o evitar, o lo que se trata o se busca específicamente es utilizar la manta térmica como un control físico también para evitar que la mosca blanca llegue. Ok. Ese es el objetivo. No debería de levantarse en ningún momento. Hasta los 35 días. Por eso, para tomar esa decisión, ustedes tienen que hacer una buena preparación de suelo, colocarle plástico, revisar bien el sistema de riego para que ustedes no estén corriendo el riesgo de que digan, tengo que levantar la manta térmica para ver si está regando bien o no. Ok, si ustedes levantan la manta térmica, ingenieros e ingenieras, y queda una simple mosca ahí adentro, por el simple hecho de lo que decía la compañera, de incrementar la temperatura, generalmente eso lo que hace es incrementar o hacer que el ciclo biológico del insecto se reduzca, y con una mosquita que quedó ahí adentro, y si esa mosca tenía el virus, tenía dentro del cuerpo, dentro de ella el virus,
olvídense que les sirvió, o por decirlo así, no sirvió de nada haber utilizado y haber hecho todo ese gasto. Entonces, muchas de estas cosas, ingenieros, sí son muy buenas. Incluso se pueden recomendar o se deben de recomendar, pero siempre que vayan acompañadas una de la otra para evitar eso. ¿Por qué se los digo? Experiencias de otros colegas en campo han demostrado que el campesino, o han encontrado muchas veces al campesino con la mitad de la manta térmica arriba y limpiando las plantas. ¿Qué les parece? Entonces al final eso vino a servir casi de nada. En muchos casos han tenido la fortuna de que las moscas, si se quedaron adentro, no transmitían o no andaban no andaban el virus, entonces no tuvieron tanto problema. Algunos otros dicen, pero es que no hay dinero para el plástico, entonces lo que hacemos es le aplicamos un insecticida después de que controlamos maleza. Entonces, si voy a hacer eso, entonces mejor lo tengo a campo libre, porque si voy a estar aplicando insecticidas no tiene ningún objetivo. Entonces, básicamente es para, como dice acá, este tipo de manta nos permite un periodo de más o menos 30 días. Incluso estudios realizados por el doctor Santiago Maradiaga y otros colegas en la Universidad Nacional de Agricultura demostraron que podemos tenerla hasta los 45 días y la planta no se molesta. Y lo que ustedes decían, ingenieros, menor presión de vectores como mosca blanca, áfidos, incluso diabróticas que se alimentan muy bien, incluso el mismo minador dentro de las plagas del, ¿cómo se llama? Dentro de las plagas del tomate. No sé si se vaya a reproducir el audio, pero vamos a probar a ver qué tal. ¿Escuchan, ingenieros? Sí, escucho. Entre tanto, los cultivadores del planeta se podrán beneficiar del increíble conocimiento y experiencia agricultural israelita. Controladas computadoras superan la escasez de agua y proveen la exacta temperatura e irrigación con técnicas sensibles para plantas e interpretación de información. Se utiliza el Internet para el monitoreo desde sitios lejanos en tiempo real del crecimiento de las plantas, aplicando avanzados métodos orgánicos de crecimiento. Se extiende la vida del producto, se reduce el gasto de envío y se logran hasta 500 toneladas de tomates de alta calidad por hectárea. Bien sean vegetales, aves o el sector lechero, cada parámetro está computarizado y puede ser monitoreado. Los Países Bajos, con el tamaño de Extremadura, siguen a la zaga de España en el ranking de exportaciones de hortalizas. En la producción y venta exterior de cebollas, flores y bulbos ya son los número 1. Y es que la productividad holandesa por hectárea agrícola es 2,5 veces superior a la media comunitaria. La tecnología agraria ha sido un factor determinante a la hora del despegue del sector primario holandés, gracias a invernaderos de última generación como este que tengo a mi espalda. Los agricultores de este pequeño y frío país han sido capaces de producir de forma sostenible y a gran escala frutas, verduras y sobre todo flores. La región del Westland es la Almería de los Países Bajos. Más de 10.000 hectáreas de cultivos bajo cristal producen 1.070.000 toneladas de hortalizas. La superficie se dedica al tomate, con una productividad que cuadruplica la de 20 kilos por metro cuadrado y año del invernadero español. Esperamos que este cultivo al final de la campaña haya producido unos 80 kilos de tomates. La Universidad de Wageningen está especializada en la investigación y el desarrollo de tecnologías agrarias. Trabajan en hacer más rentables y productivos. Básicamente, o sea, no tenemos esa tecnología, pero es a lo que se aspira en nuestro medio, básicamente lo que era o lo que es la utilización, perdón, de lo que son los invernaderos, y básicamente lo que se busca es tener una mejor tecnología para poder producir más.
E incluso esta parte de los microtúneles están enfocados en eso, tener una mejor productividad y que sea lo más sana posible. Por eso les decía, es recomendable o es necesario insistirle al productor que si que si ellos van a producir mediante lo que es microtúneles, de que pongan plástico. Así evitan un montón de problemas y ustedes pueden incluso garantizar no destapar ese cultivo hasta que cumpla los 45 días. En la parte de invernaderos, ingenieros, básicamente es solo mostrarles un poco, o sea, el objetivo es mostrarles un poco de las nuevas tecnologías que hay, o sea, cómo se produce en otros países y con qué objetivo. Este creo que, no sé si lo lograron ver, este sí se lo voy a regresar entonces. Entonces, aquí. De Extremadura siguen a la zaga de España en el ranking de exportaciones de hortalizas. En la producción y venta exterior de cebollas, flores y bulbos ya son los número 1. Y es que la productividad holandesa por hectárea agrícola es 2,5 veces superior a la media comunitaria. La tecnología agraria ha sido un factor determinante ahora del despegue del sector primario holandés, gracias a invernaderos de última generación como este que tengo a mi espalda. Los agricultores de este pequeño y frío país han sido capaces de producir de forma sostenible y a gran escala frutas, verduras y sobre todo flores. La región del Westland es la Almería de los Países Bajos. Más de cultivos bajo cristal, en 1.700.000 toneladas de hortalizas. Un 12% de la superficie se dedica al tomate. Una productividad que cuadruplica la media de 20 kilos por metro cuadrado y año. Este cultivo al final de la campaña, unos 80. Ingen está especializada en la investigación y el desarrollo de tecnologías agrarias. Trabajan en hacer más rentables y productivos los cultivos con el menor impacto ambiental y el biológico de plagas. Este es el invernadero más productivo que tenemos en tomate. Tiene una cobertura de cristal único. Tenemos un aislamiento muy elevado con pantallas térmicas, por lo que tenemos una buena combinación de alta transmisión de luz durante el día y un alto aislamiento durante la noche. Y así generamos un aumento significativo de la producción al utilizar este tipo de cristales difusores. La difusión de los haces de luz es clave, nos cuentan, y aumenta la productividad hasta un 8%. Cuanta más luz, más y mejores tomates. Bueno, hasta ahí era lo que les comentaba específicamente de la parte de los invernaderos. Y si ustedes pudieron observar, básicamente ellos hablan del uso de la tecnología, incluso, vaya, ojalá aspiremos nosotros a hacer, o deberíamos de estar haciendo eso, de ser esa universidad específicamente dedicada a la parte del desarrollo, específicamente del agro. Entonces, si ustedes escucharon, hay una universidad que se dedica a ello específicamente. Entonces, ojalá nosotros el día de mañana lleguemos a ello. Entonces, ingenieros, yo sé que ustedes tienen un compromiso, entonces lo vamos a dejar hasta acá. Por ahora solo voy a pasar, creo que me da tiempo suficiente para pasar asistencia.